Buenos días. Hoy nos encontramos acá para darles a conocer un reportaje que he hecho acerca del libro El arte de la guerra y es el momento de leer una reseña. Debo decir que el libro El arte de la guerra es un libro muy bueno. ¿Por qué? Porque nos enseñan, primero que todo, cómo se conforma una guerra, qué es, digamos, las bases de una guerra, por qué se genera una guerra y cómo podemos ganar esta guerra. Debemos tener en cuenta una cosa, de que en el libro nos explican acerca de la guerra, pero podemos aplicar este mismo proceso para la vida. ¿A qué me refiero? A que como nos explica Sun Tzu, nos explica, digamos, que la caballería, digamos, las tropas ligeras, nos explica todo eso en su libro, podemos aplicarlo a la vida, que cada vez que tengamos problemas, ¿qué podemos usarlo para, digamos, para pasar esos problemas, para que no nos afecten? Por ejemplo, en el caso tenemos un problema, podemos usar, en el libro usan la caballería ligera, podemos usar, digamos, buscar una solución más fácil de la que teníamos en mente. Cosas así podemos aplicarlas gracias a este libro, que es muy bueno, El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu, escrito aproximadamente a 500 antes de Cristo, y para hacer un libro tan viejo es excelente, tiene un buen contenido, y el autor, a diferencia de muchos que han escrito, digamos, libros así de guerra, no solamente se centró en la guerra. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en más cosas, en el más allá, además no solo en la guerra, como lo hizo uno de los que él mismo digamos, en el mismo libro nos lo explica, otro autor que es uno que se basaron en la Segunda Guerra Mundial, en el cual, digamos, lo que él decía era que todo se iba solamente a la guerra y a matar. Entonces, Sun Tzu hizo un buen libro, es un excelente libro para leer, nos deja una buena enseñanza y nos puede ayudar para nuestra vida. Hoy nos encontramos grabando las entrevistas acerca del libro El arte de la guerra. Nos encontramos con Julio Barón, que va a ser nuestro primer entrevistado. Listo. Julio, nuestra primera pregunta dice lo siguiente. ¿Usted qué opina de la guerra? Que la guerra es lo peor que nos ha podido pasar. Creo que las guerras han dejado muchísimas muertes. Eh, en Colombia hemos vivido un conflicto de hace más de 60 años y eso nos ha traído un retraso económico muy importante con respecto a los demás países de Sudamérica. Listo. Nuestra segunda pregunta es, ¿cree usted que la guerra es un arte? Hacer la guerra es fácil, pero igual también es un arte para el cómo las tácticas para derrotar al enemigo, la manera como se equipara la fuerza bruta y se equipara la inteligencia para hacer todas las tácticas de derrotar al enemigo, sí se podría considerar como un arte. Listo. Nuestra tercera pregunta es la siguiente. ¿Piensa usted que la fuerza bruta es lo único que importa en una batalla? Si no es así, ¿qué más factores afectan en dicha batalla? La fuerza bruta es una parte muy importante de una guerra. La forma en que la fuerza, la capacidad del enemigo para doblegarlo, pero igual creo que de ahí va también la parte, la táctica, cómo se va a derrotar al enemigo, es otra parte muy importante de hacer la guerra. No solamente la fuerza bruta, sino combinar las dos, táctica y fuerza, yo creo que es lo primordial para derrotar al enemigo. Listo. Nuestra cuarta pregunta dice lo siguiente. ¿Cree usted que es una buena táctica acabar con el enemigo antes de la confrontación? Sí, sí es una buena táctica infiltrar al enemigo y atacarlo en su propio espacio. ¿Qué prefiere usted, la ofensiva o la defensiva? ¿Qué prefiere usted, la ofensiva o la defensiva?
la ofensiva. Siempre se debe ser ofensivo, o sea, se debe atacar primero y buscar la manera de, de evitar al enemigo primero. Nuestra próxima pregunta es, ¿prefiere tropas ligeras o tropas pesadas? Tropas ligeras y rápidas que pesadas y lentas. ¿Listo? Ahora, vamos a ponernos, digamos, vamos a imaginar que usted es un rey. Entonces, usted es un rey con su respectivo castillo y sus respectivas tropas. Hagamos de cuenta algo así como Troya. Entonces, ¿qué sucede? Lo están atacando. ¿Cuál sería su estrategia para evitar que estas tropas enemigas ingresen a su castillo? Creo que previamente a eso debe haber un estudio del enemigo y no dejarlo llegar hasta el castillo, empezar a habilitarlo antes de que eso suceda, porque ya al borde del castillo ya es más complicado defenderse uno. Listo. Digamos que ya ha empezado a habilitar el ejército enemigo hasta un punto en el que ha destruido gran parte del ejército. El ejército que llega, digamos, hacia su castillo, ¿cómo acabaría con él? Si es al estilo antiguo, como hacían ellos que les rociaban aceite y les prendían candela y botarles candela y con flechas prendidas con fuego. Ok, listo, Julio Barón, fue un gusto haberlo entrevistado. Con esto concluimos la entrevista del libro El arte de la guerra. Muchas gracias. El día de hoy nos encontramos en nuestra segunda entrevista acerca del libro El arte de la guerra. Nos encontramos con la señora Marta Bayona, la cual va a responder nuestras preguntas. Listo, doña Marta. Nuestra primera pregunta es, ¿usted qué opina de la guerra? Yo opino de que la guerra no es buena en ningún sentido. Siempre hemos utilizado la guerra para ganar poder o para ganar algo que nosotros queremos obtener. Para mí la guerra no debe ser. Listo, doña Marta. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cree usted que la guerra es un arte? No, de ninguna manera la guerra no es un arte. Porque salir a combatir a otro ser humano nunca se hace. Listo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿piensa usted que la fuerza bruta es lo único que importa en una batalla? Si no es así, ¿qué más factores afectan dicha batalla? No, una batalla hay que planearla. Si una batalla no es una batalla planeada, no se gana. Ya pues, señora. Pero, ¿qué más factores además de una planeación se requiere para ganar una guerra? Para ganar una guerra también se requiere inteligencia y, y fuerza. Fuerza. O sea, que su merced opina que la fuerza es importante, pero no es Pero lo todo en la guerra, no es el todo en la guerra. Listo, doña Marta. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cree usted que es una buena táctica acabar con el ejército enemigo antes de llegar a la confrontación? Pues yo no estoy de acuerdo ni acabar con el enemigo ni tampoco las confrontaciones. Eh, o sea, yo no estoy de acuerdo con las guerras. Las guerras de las cosas se deben de arreglar con el diálogo sin tener que llegar a las guerras, evitándolas. Listo, doña Marta. Acerca de que usted qué prefiere, la ofensiva o la defensiva. Yo creo que la defensiva. La defensiva. Si estamos hablando de un enemigo muy fuerte que le ataca, su merced prefiere la ofensiva. Listo, doña Marta.
La siguiente pregunta es, ¿prefiere tropas ligeras o pesadas? Pues me parece que si uno no quiere la guerra, pues cualquiera de las dos no preferiría, pero en caso de algo, si es que el enemigo es muy fuerte, pues, pues la pesada, me imagino. O sea, Mm, pero preferible no. Claro, señora, lo importante es evitar el conflicto. Exacto, Listo, evitar el señora Marta. conflicto. Y la siguiente pregunta es, nos vamos a tiempos remotos y su merced es una reina, está en su castillo, pero está siendo atacada. Entonces, ¿cuál sería su estrategia para ganar, o en este caso, como se dice, para evitar el conflicto con el enemigo? Bueno, pues si no se puede evitar el conflicto, pues sí, pues habría que luchar, ¿no? Porque igual uno siempre tiene que velar por su bienestar y por los de su casa, por decirlo así. Claro, por los de su reino, los de su gente. Claro. Listo, doña Marta, esta ha sido toda la entrevista. Listo. Gracias por el favor. Listo. Aquí ha concluido todo. Listo. El día de hoy nos encontramos en la tercera entrevista acerca del libro del arte de la guerra. Empezaremos con la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Usted qué opina de la guerra? La guerra y su origen. La guerra se data de la antigüedad y es una lucha de poder, la forma de cómo someter a los más débiles. Ese es el arte de la guerra. La utilizan para el sometimiento de los débiles. Es la única forma de poder subyugar a aquella persona que se revela o que busca una idea de cambio. Desde los tiempos antiguos, desde el antiguo Egipto, Grecia, Roma, China, siempre lucharon y se forjaron por perfeccionar lo que llamaban el arte de la guerra. En la actualidad, lo que vivimos nosotros, los hombres modernos, se ha implementado mecanismos de autodestrucción y de poder de sometimiento a toda una comunidad. Yo diría que el arte no cabería en el complemento de la guerra, porque es la forma más equívoca e irracional de someter al hombre. Ese es mi concepto sobre el arte de la guerra. Listo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿piensa usted que la fuerza bruta es lo único que importa en una batalla? Si no es así, ¿qué más factores afectan en ella? Lo primordial en un campo de batalla es ser contundente y por medio de la fuerza bruta someter al contrincante o enemigo. Pero ella va mancomunada o tiene un aliado, que son las estrategias. Antiguamente, las luchas y las guerras se presentaban casi de forma igual. Eran las batallas de cuerpo a cuerpo.
batallas que en sí quien lideraba era el más fuerte. En los tiempos modernos tenemos la fuerza bruta y tenemos la ventaja de la estrategia, de poder armar con estrategia un ataque bélico y contundente para tener menos bajas en nuestro ejército o en nuestro o en nuestro territorio. Listo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cree usted que es una buena táctica acabar con el ejército enemigo antes de una confrontación? Pues ese es el objetivo. El objetivo de cada batalla es eliminar al contrincante de la forma más rápida y contundente. ¿Sí? Lo que acabas de decir es cierto. ¿De qué manera podría acabar usted con el enemigo antes de iniciar una batalla o una confrontación? En la actualidad, en la actualidad vemos cómo la psicología trabaja en forma alarmante sobre un pueblo para poderlo someter. En la actualidad, nosotros miramos que las grandes potencias invaden y someten a una población, primero con la intimidación o guerra psicológica. Listo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿prefiere la ofensiva o la defensiva? En verdad no me gustaría estar en ninguna de las dos, pero bueno, vamos a contestarte la pregunta. Como te dije, la guerra es lo más absurdo que el hombre ha podido inventar. Es lo más estúpido porque no hay guerra que se gane ni guerra que se pierda. Todo aquel que participa de una guerra de verdad es un perdedor. Sea que se lleve el botín o que no se lo lleve. Son vidas humanas, son seres humanos los que participamos de ello. Y no es lógico que no apreciemos lo más sagrado y bonito que es la vida. Listo. En las siguientes dos preguntas, que son las últimas, vamos a ir enfocados a temas antiguos. Entonces, ¿prefiere usted las tropas ligeras o las pesadas? Pues en la antigüedad teníamos cierto tipo de guerra, que eran guerras casi que parejas, eran guerras que cada ejército presentaba casi con dualidad. Comparado y eran guerras duraderas, eran guerras que se demoraban porque eran ejércitos casi iguales. En la actualidad, pues, se ven guerras muy rápidas porque hay mucho poderío sobre el enemigo. Si nos damos cuenta, hoy en día tenemos invasiones sobre países que no contienen ni tienen la capacidad bélica de sus invasores. Listo. Por último, hagamos el caso de que usted es un rey, entonces usted tiene su castillo, pero lo están atacando,
Entonces, ¿qué estrategia usted utilizaría para acabar con el enemigo? Depende de la circunstancia. Si veo que tengo la posibilidad de defenderme, pues lo haría. Si veo que tengo la posibilidad de huir, de hacer un retroceso para no sufrir tantas bajas, lo haría. De la misma manera, sería depende de las circunstancias que se presentaran en el momento. Listo. Con eso hemos concluido la entrevista. Gracias, Osvaldo Zárate, por permitirnos esta entrevista. Y con esto concluye. Listo. Hoy nos encontramos con la siguiente entrevista acerca del libro El arte de la guerra. Nos encontramos con la señora Blanca Toro. Buenas noches, doña Blanca. Buenas noches, Julián. Listo, doña Blanca. Vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿usted qué opina de la guerra? Pues mi opinión acerca de la guerra es que nos ha traído, ha sido muy mala para nuestro país porque nos ha afectado a nuestras familias colombianas, ha afectado la economía, la salud, la educación. En sí, nos ha afectado en todo sentido. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cree usted que la guerra es un arte? Para mí la guerra no es un arte, porque el arte le trae beneficios y le trae triunfos al país, mientras que la guerra siempre nos va a traer más guerra. Listo, doña Blanca. La siguiente pregunta es, ¿piensa usted que la fuerza bruta es lo único que afecta en una batalla? Si no es así, ¿qué más factores afectan en ella? O sea, solo la fuerza bruta no es solo lo que afecta a un enfrentamiento entre batallas, también puede afectar, por lo menos cuando no se cuenta con un buen comandante y entonces no le informa bien a su grupo qué está pasando. También cuando llegan de improviso a una parte y ellos no los esperaban, pues también eso les afecta. Y cuando tenemos mal tiempo, pues no hay forma de comunicación, entonces eso también afecta. Listo, doña Blanca. La siguiente pregunta es, ¿cree usted que es una buena táctica acabar con el ejército enemigo antes de llegar a la confrontación? Sí, a mí me parece que eso es importante, pero no acabar con el enemigo en el sentido de irnos a pelear, no, sino hablar con las personas que están al frente de ese grupo antes de irnos a pelear. eh, de pronto sea algo que tenga solución sin necesidad de entrar a la guerra. Listo. La siguiente pregunta es, ¿prefiere usted la ofensiva o la defensiva? Pues yo prefiero la defensiva porque yo puedo escuchar a la persona que me está ofendiendo y puedo decirle que la guerra no nos trae nada bueno, que hay que luchar por la paz. Listo, doña Blanca. Bueno, las siguientes dos preguntas van a ser un contexto antiguo, lo cual vamos a tener un pensamiento, digamos, de la guerra antigua. Entonces, ¿prefiere usted las tropas ligeras o las pesadas? A ver, Julián, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, ya que todas dos nos llevan a que haya más guerra y la idea es buscar siempre la paz. Listo, doña Blanca. La siguiente pregunta es, vamos a hacer un contexto de que su merced tiene un castillo, su merced es la reina del castillo, pero está siendo atacada. Entonces, ¿cuál sería su estrategia para evitar que el enemigo arrase con su castillo? Bueno, la estrategia que yo utilizaría es el diálogo.
Eh, yo le diría a los que están al frente de ese bando que en mi castillo hay personas buenas que queremos la paz y que no queremos ser atacadas sino dialogar. Listo, doña Blanca. Eso ha sido toda la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Listo, listo. Nos encontramos en la última entrevista acerca del libro El arte de la guerra. Estamos con la señora Deyanira Dávila. Listo, doña Deyanira, empezaremos con las preguntas. Nuestra primera pregunta es, ¿usted qué opina de la guerra? Buenas noches. De la guerra opino que es algo muy malo para cualquier país que la enfrente. Es algo muy malo porque genera muertes, violencia, genera pobreza, genera pues que haya destrucción de hogares porque se mueren muchas personas, muchos soldados, militares, incluso también hay muertes de civiles, de personas inocentes que no tienen, pues, o sea, no pertenecen a ninguno de los dos bandos. Hablemos de los militares y pues nosotros serían los insurgentes, los guerrilleros, los paramilitares, no pertenecen a ninguno de los dos bandos. Las personas que son civiles pues también muchas veces mueren en esos conflictos. Listo. Nuestra segunda pregunta es, ¿cree usted que la guerra es un arte? Para mí la guerra no es un arte. Un arte para mí es algo que crea, es algo bueno. Un arte para mí es desarrollar una habilidad, es crear, es expresar lo bueno que nace de las personas. Entonces, por lo tanto, la guerra para mí no es un arte, porque eso genera cosas negativas. Listo. Nuestra tercera pregunta es, ¿piensa usted que la fuerza bruta es lo único que afecta en una batalla? Si no es así, ¿qué más factores afectan en ella? La fuerza bruta, no solo la fuerza bruta, porque debe haber una estrategia, debe haber organización, debe haber, no sé, o sea, que cumplan como unas órdenes, los altos mandos, los militares, pues hacen estrategias precisamente para eso, para organizar a su ejército, a sus soldados, para que ellos de pronto no sean emboscados, para que ellos sepan cómo reaccionar ante un ataque del enemigo. O sea, muchas veces puede ser un ataques aéreos, puede ser que salgan a mansalva. Los guerrilleros conocen más, por ejemplo, o bueno, los insurgentes conocen también más la selva que los mismos soldados, porque ellos prácticamente se la pasan allí. Mientras que los soldados pues, muchas veces conozco incluso el caso de jóvenes que son bachilleres y han tenido que ir por allá a la selva, a Guaviare y eso, y ellos pues, no conocen esos territorios. Entonces para ellos es más difícil, mientras que, por ejemplo, para un guerrillero, eso sí ya están como más acostumbrados, conocen más los terrenos, conocen dónde esconderse. Entonces no solamente es la fuerza bruta, hay que tener muchísimas estrategias y conocer muchos como trucos, como no sé cómo se llaman eso en la vida militar, pero o sea, para también defenderse, para mimetizarse y todo eso. Listo. ¿Cree usted que es una buena táctica acabar con el ejército enemigo antes de una confrontación? No sé qué tan buena táctica sea, pero creo que es muy difícil. Por lo general, para acabar con el ejército siempre por lo general hay confrontaciones, a no ser que hayan pues algún diálogo como está pasando ahorita en el país, pero siempre eso es pues, lo que he leído, lo que he escuchado, esos diálogos duran muchos años en los países que han logrado hacerlo, y acuerdos de paz han durado muchísimos años, entonces pues pienso que es muy difícil, no sé, creo que no es imposible, pero es algo que se necesita mucho trabajo. Listo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿prefiere la ofensiva o la defensiva? La ofensiva. Para mí es mejor, o sea, que haya como, digamos, que nosotros conozcamos las debilidades del enemigo, que nosotros seamos los fuertes. Pues porque la defensiva, si ellos conocen nuestra parte débil, pueden ganarnos la batalla. Entonces, por lo general, pues prefiero siempre tener como el dominio, o sea, tener como conocer más de mi enemigo y no que mi enemigo conozca
más de Listo. Las siguientes dos preguntas vamos a hacerlas en un contexto de, digamos, de las guerras antiguas. Entonces, ¿prefiere usted tropas ligeras o pesadas? tropas ligeras y pesadas. Tomo el aspecto de ligeras, pues que sean de pronto, que tengan un despliegue rápido, que sean con armas modernas. No sé si esté errada en mi concepto, pero para eso pues preferiría algo ligero, dado que de pronto hay más tecnología, puede ser más ágil, puede tener más, digamos, si las armas son muy antiguas, ¿cómo se llaman? Paupérrimas, no sé cómo diría el término adecuado. Sí, muy antiguas, entonces puede que mi enemigo tenga mejor armamento y entonces yo pueda estar perdiendo la guerra. Listo. Para la siguiente pregunta vamos a tener en cuenta que nosotros estamos en un contexto antiguo, entonces estamos en un castillo y usted es la reina del castillo. Entonces, el ejército enemigo está intentando entrar a su castillo. Entonces, ¿qué estrategia utilizarían para acabar con el ejército enemigo? Bueno, pues la idea es proteger a mi pueblo, a mi gente, entonces alejaría a punto a los más débiles, como serían los niños y las mujeres, y pues pondría frente a mi ejército, pero no lo colocaría todo, sino que de pronto pues dividiría un sector de fuertes y que esté también acompañado de pronto de soldados y, y que ellos empiecen en la lucha. Si van ganando, pues muy bien, pero si llegaran a perder, pues ya mandaría al otro grupo para que entre a reforzar la batalla, a reforzar la guerra. Entonces, así como al ya estén de pronto cansados o que estén perdiendo, pues ese apoyo que llega extra sea, pues, le dé aliento, le dé como más continuidad a la batalla. Listo, Yanira, eso ha sido todo. Gracias.